Bueno, chavales, ¿qué tal? Voy a hacer el vídeo de los orales. Hay mucha gente que tiene dudas, siempre las tengo que contestar, entonces vamos a hacer un vídeo, lo vamos a dejar en YouTube y cualquier persona que tenga dudas sobre los orales, pues se le manda el enlace por privado o lo que sea y así se le quita todas las dudas. Es un tema que llama muchísimo la atención porque al no ser inyectable y ser pastillita que te las metes fácilmente en la boca, pues llama muchísimo la atención porque parece que al final son lacasitos o son cosas que no hacen daño. Sí hacen daño, son cosas serias, son anabolizantes, son fármacos, pero haciendo un buen uso puede que salgas ileso, con ganancias y no quieras hacer nunca más un ciclo. Mentira. Pero puedes salir ileso del ciclo si haces las cosas bien. Entonces, ¿qué son orales? Como he dicho, los orales son anabolizantes, químicas, pero se toman en pastillas, ¿vale? Lo normal es que te lo metas, te lo inyectes, cuádriceps, hombro, culo, donde sea. Pero los orales son botecitos llenos de pastillas, ¿vale? Te lo puedes tomar donde quieras. Hay varios tipos. Tengo aquí una chuletita porque sé cómo tengo la cabeza y quiero hacer el vídeo al grano para que la gente no se entretenga. Hay varios tipos, como ya os digo. Hay anabolizantes que son muy agresivos, orales, y hay anabolizantes que son más suavecitos, ¿vale? Podría hacer una escala, los tengo en la cabeza perfectamente. Mira, por ejemplo, los suavecitos podría hacer, ya os digo que depende mucho de tiempo y dosis, ¿vale? Pero suavecito puede ser, por ejemplo, turinabol, Wistrol. Luego ya vamos subiendo un poquito a Navarra. Oxandrolona, dicen que es suavecito, pero no es suavecito. Si la oxandrolona es pura te puede pegar un trayón que no es ni medio normal. Luego estaría el dianabol, luego le estaría por encima la oximetolona, que ya son anabolizantes que yo la verdad que no recomiendo para nada. Y hay más que no son tan populares, se pueden utilizar, pero yo la verdad que no saldría de la lista que yo he dicho. Y excluyendo los finales, porque la verdad que dan más problemas que beneficios. Bueno, siguiente punto, tengo aquí apuntado. ¿Se puede hacer un ciclo de orales y salir ileso? Sí, pero con unas condiciones. Es decir, no te puedes pasar de cierta dosis, no te puedes pasar de cierta duración y tienes que hacer las cosas bien. Ya está, es que es de lógica. Si tú te metes un ciclo de orales y te pones a beber alcohol, te pones a, yo qué sé, a subir la dosis porque no te hace efecto a mitad de ciclo, empiezas a subir más dosis o lo que sea, pues lógicamente vas a salir de ahí con un fallo renal, con el hígado hecho polvo y muchísimo más regalos. ¿Qué esperar semana a semana en un ciclo de orales? Mira, os voy a explicar un problema que le pasa a muchísima gente y no tienen por qué ser novatos. Son gente incluso avanzada o incluso culturistas profesionales que también tengo que están antes de competición, piensan que a lo mejor la química es mala o que le han estafado o que no les está haciendo efecto o que no responde. Vamos a ver, la gente que no, sobre todo la gente que no está familiarizada con este tipo de cosas, al no haberse metido nunca química, piensa que tomarse una pastilla, es decir, las redes sociales han hecho mucho daño también porque te ves a unos tíos que no son naturales con unos cuerpos increíbles, entonces tú te crees que vas a pasar de ser natural a ser el tío de Instagram. Y eso nunca te va a pasar con ningún tipo de anabolizante. Nunca. Son años que hay detrás, currándotelo, ciclándotelo, ¿vale? Ciclándote, perdón. Pero es mucho curro. Es decir, son muchos años comiendo lo que tienes que comer y entrenando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona que nunca ha utilizado química o lo que sea, se mete la primera semana sus pastillitas, se mira todos los días al espejo y dice, hostia, es que yo no estoy como el de Instagram. Y la segunda semana le va a pasar lo mismo, y la tercera semana, y hasta la cuarta semana, normalmente en un ciclo de orales, no vas a empezar a ver cambios notables. Es decir, y no te crees que van a hacer unos cambios enormes. A lo mejor es un aumento de glucógeno, te ves más redondera, a lo mejor de 2 kilos, 3 kilitos, 1,5 kilos, que no es ni de músculo puro. Todavía, porque el gramo a gramo de músculo, de fibra roja, eso se va poniendo conforme va avanzando el ciclo, incluso cuando ya estás terminando el ciclo. Entonces, ¿qué esperar de un ciclo de orales cuando estás ya metido dentro? Porque a partir de la cuarta, quinta semana ya vayas viendo cositas, pero no te esperes un cambio monstruoso, y menos si son orales como, yo que sé, la oxandrolona o el turinabol o el Wistrol, y poquito a poco, conforme vayas avanzando en el ciclo y terminándolo, pues irás viendo más cambios visibles, pero con ninguno vas a mutar, no mutas ni con inyectables, menos vas a mutar con un oral. Hay gente que mete unos cambios muy bestias porque responden muy bien, pero ya os digo yo que eso le pasa a un muy bajo porcentaje de la población. Entonces,
lo que he dicho, cambio progresivo, poquito a poco, se van a notar lógicamente los cambios, pero la gente que no está acostumbrada a esto se va a desesperar porque ya tienen un prejuicio de que se están tomando algo súper increíble y van a meter un bombazo increíble, y eso no funciona así. Vale, os recuerdo que este vídeo está hecho para explicarle a gente que son naturales y que quieren hacer algo suavecito, ¿vale? Lógicamente se pueden hacer ciclos orales con una base de testosterona y todo lo que tú quieras, pero estamos hablando de que son ciclos para gente que le dan miedo las agujas y quieren hacer algo suavecito, no ser natural durante 8 semanas y luego volver a ser natural sin que le den ningún tipo de problema, ¿vale? Quieren el santo grial. Se puede hacer, ya os he dicho que haciendo las cositas bien se pueden hacer muchas cosas. Efectos sexuales. Bueno, vamos primero a los efectos secundarios, que yo sé que os gusta muchísimo lo de los efectos sexuales, pero os voy a hacer rogar un poquito. Efectos secundarios. Efectos secundarios ya os digo que depende mucho del tipo de anabolizante. Por ejemplo, es que voy a agruparlo en grupos, ¿vale? Por ejemplo, el Dianabol y la oximetolona dan muchísimos problemas de retención de líquido, de dolor de cabeza, de impotencia, de falta de líbido. Son anabolizantes que dan muchos problemas. Luego, por ejemplo, Erwistrol. No suele dar mucho problema Erwistrol. Te seca muchísimo. Te jode un poquito la bomba de potasio. También. Las articulaciones también te las jode un poquito cuando avanza el ciclo. Pero ya os digo que no subiendo de ciertas dosis, estos efectos secundarios no te tienen por qué pasar. ¿Te puede pasar? Sí. No te puedo asegurar 100% de que no te pase. Pero es difícil que pase cuando tú respetas cierta duración y ciertas dosis. Luego hay anabolizantes como los que he dicho antes, Dianabol o oximetolona, que les suda. Voy a intentar que no se me censure los vídeos en YouTube. Que les da completamente igual que respeten la dosis o la duración. Es decir, son diablos esos anabolizantes. Son iguales que la trembolona, tritrembolona y todos estos grupos que la verdad es que os repito y os recomiendo que os alejéis. Yo lo digo porque las he probado, no porque lo haya leído en internet. Entonces eso, el Turinabol, por ejemplo, es un anabolizante que no suele dar ningún tipo de efecto secundario tampoco, si no sobrepasa cierta dosis. A lo mejor da un poquillo de dolor de cabeza, pero ya os digo que huyendo del grupo que os he dicho, los demás anabolizantes, por ejemplo la oxandrolona, efectos secundarios, a lo mejor que a partir de la sexta, séptima semana, según la dosis, te empieza a quitar un poquito el líbido, pero no te da, el colesterol te afecta un poquito, la oxandrolona, pero ya os digo que es eso, manejando la dosis y manejando el tiempo, cuando empiecen los efectos secundarios a lo mejor ya estáis incluso terminando el ciclo, así que es lo que digo, cuando se hacen las cosas con cabeza, al final son medicamentos, los médicos os recetan medicamentos con los conocimientos y los estudios que tienen, os recetan medicamentos en una duración y en un tiempo para que se haga un uso adecuado y correcto de esos medicamentos. Entonces, esto es prácticamente lo mismo, pero en vez de que te lo diga un médico, te lo dice un loco de la cabeza, ¿vale? Un efecto general, por ejemplo, que tiene la mayoría de orales, es que pasan por el hígado. Entonces, también sería muy importante meterte un protector hepático que reduzca lo máximo posible el daño que le puedas hacer al hígado, ¿vale? Ya os digo que respetando dosis y tiempo, que soy muy pesado, pero respetando eso, el hígado se lo puede tomar como si os estuvierais bebiendo 7 cervezas o 2 cubatas de vodka blanco o lo que sea, ¿vale? ¿Es bueno? No. ¿Lo hacéis? Sí. Pues esto es lo mismo. Luego, efectos sexuales. Efectos sexuales ya os digo que puede variar muchísimo. Todo lo que yo conteste en este vídeo varía muchísimo, según el individuo, según la respuesta que tenga su organismo y según muchas cosas, ¿vale? Entonces, si por ejemplo una persona es súper caliente, tiene un líbido súper alto, en un ciclo que le provoque una bajada de líbido, a lo mejor él sigue teniendo más líbido que otras personas que tienen de por sí ya natural un líbido bajo, ¿vale? A lo mejor el que tiene el líbido bajo hace un ciclo que le baja un poquito el líbido y se queda por los suelos, y el que tiene un líbido muy alto a lo mejor se queda en unos niveles normales. Entonces ya os digo que depende mucho de eso, ¿vale? ¿Qué anabolizantes suelen dar problemas orales? Es decir, ¿qué anabolizantes orales suelen dar problemas a la hora del tema sexual? Si estáis mucho tiempo, la mayoría, ¿vale? Vais perdiendo las ganas sin daros cuenta, a lo mejor las erecciones flojean un poquillo, el líbido a lo mejor también lo vais perdiendo un poquito. Hay gente que funciona sin líbido, hay gente que no funciona
sin líbido, hay gente que tiene unas erecciones perfectas sin líbido, hay gente que necesita líbido. Esto es un tema súper extenso y no os puedo contestar con respuestas cortas ni nada. Los que dan más problemas suelen ser los que son más potentes, ¿vale? Y los que dan menos problemas, pues son los que son menos potentes, entre comillas. Por ejemplo, un Winstrol, un oxandrolona o un turinabol no suelen dar muchos problemas en ciclo, y luego un dianabol o un oximetolona, pues da bastantes problemas en ciclo, ¿vale? Esto de los orales así más populares. Terminando ya, he puesto aquí qué puede esperar, por ejemplo, un atleta natural o novato, qué puede esperar una persona obesa y qué puede esperar un usuario avanzado, ¿vale? Vamos primero por el novato. Imagínate un chaval de 19 años, 18 años, quiere hacer un ciclo de orales, me parece una cagada, ya os lo digo yo, pero hay mucha gente que lo quiere hacer, no lo hice ni yo, pero bueno, hay mucha gente que lo quiere hacer y lo hace, y yo no lo juzgo, es lo que hay. Entonces, ¿qué puede esperar ese chaval de ese ciclo de orales? Va a meter un buen avance, todo el mundo que hace un ciclo por primera vez mete muy buen avance, porque es como es la dosis más fuerte que te va a entrar en el cuerpo, porque tu cuerpo es virgen, nunca has sentido lo que estás sintiendo con ese ciclo de orales. Entonces el primer ciclo siempre es el más fuerte, siempre. Entonces va a pegar un buen avance, va a tener más músculo, más resistencia, todo, se va a sentir Superman en el primer ciclo de orales. Ya en el segundo irá a menos, querrá subir dosis, etcétera, etcétera, la misma movida de siempre. En gente obesa, por ejemplo, si utilizan anabolizantes que favorecen la pérdida de grasa o la definición, pues lógicamente van a tener un muy buen avance, incluso más que la gente que hace ciclos de orales enfocándose en la ganancia muscular, ¿vale? Porque ya os digo que los ciclos de orales a las dosis seguras no dan realmente muchos kilos de masa muscular magra, fibra roja. A lo mejor te dan, pues yo qué sé, según el individuo, pero te pueden dar de medio kilo a 1 kilo y da las gracias. Entonces la gente obesa realmente son los que aprovechan más los beneficios de los ciclos suaves, porque potencian la quema de grasa, el anabolismo. Entonces son los que se aprovechan, porque a lo mejor con un ciclo de orales de 8 semanas pueden llegar a perder 20 kilos, 25 kilos, luego salen del ciclo y ellos siguen con la grasa perdida. Pero tú, a lo mejor, chaval de 18 años que ha querido hacer ciclo de orales, el 1,5 kilos de músculo que has ganado, en el postciclo a lo mejor pierdes la mitad y te quedas con 0,60 gramos de 0,600 gramos de músculo. Entonces esto es así, ¿vale? Y luego en usuarios avanzados, un usuario avanzado nunca va a querer hacer un ciclo de orales, ¿vale? Porque ya está familiarizado con las inyecciones y todo lo que tú quieras. ¿Se puede hacer? Sí, yo lo hago, ¿vale? Yo he hecho mucho, tampoco he hecho tanto ciclo, pero a lo mejor sí he hecho 1 por año o algunos años 2, y me llega a meter 600 miligramos de decadurabolín, de testovirón, de trembolona también, no a esas dosis, pero más bajo. He probado la mayoría y se sigue notando, es decir, yo me meto orales y yo noto la mejora y me veo muy bien, ¿vale? Me veo muy bien. Lo que pasa es que no te van a hacer el mismo efecto que uno de inyectable. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú ya tienes un cuerpo avanzado, un buen tono muscular, una buena condición, cuando tú te metes un poquito de orales, pues ya pegas unos bimbazos que no se los cree nadie. Es decir, nadie se va a creer que tú estés con 20 miligramos de turinabol. Nadie, porque tú ya tienes un físico currado y un físico avanzado. Entonces, cuando tienes un físico natural ya avanzado y currado, con un poquito que te metas ya tienes unos beneficios y unos efectos bastante buenos. Y supresión de eje y postciclo, ¿vale? Aquí ya os digo que depende también muchísimo, como he dicho anteriormente, del individuo. Hay gente que se va a recuperar muy bien sin un postciclo, gente que va a necesitar un postciclo muy grande y gente que va a necesitar un postciclo pequeñito, ¿vale? Depende mucho del individuo. Si os vais a empezar a meterle a casito, hacerlo con alguien que sepa, no la liéis. Hay gente que no quiere aceptar ayuda de nadie y cuando ya la lían y está en el postciclo sufriendo sin poder poner contenta a la novia y todo lo que tú quieras, ahí es donde piden ayuda. Sé listo y pide ayuda antes, ¿vale? No sabes tanto como te crees y vas a tener que fallar mucho para aprender, y fallar en un postciclo es muy chungo, ¿vale? Y te lo digo yo por experiencia. Entonces, es lo que quería comentar. Es decir, yo creo que ya he cubierto todos los puntos del vídeo que quería hacer y os recomiendo eso. Si vais a hacer las cosas, hacerlas bien. Al final son medicamentos, se puede hacer un uso inteligente, no a lo mejor con todos los efectos que queréis tener, pero la vida no es perfecta,
Si hacéis un ciclo que da mucha ganancia, también estáis expuestos a muchísimos efectos secundarios, y al revés, si hacéis un ciclo que tiene poquitos efectos secundarios, nos va a dar todas las ganancias que queréis, pero es lo que os digo, la vida no es perfecta y al final hay que jugar un poquito con eso, con el riesgo, beneficio y todas estas cosillas. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, que ya se me está haciendo de noche y me quiero ir a entrenar, pues yo qué sé, me lo decís. Si queréis más vídeos así los hago, a mí me da igual. Bueno, no me da igual, me da mucha pereza, pero bueno, me ahorro muchísimo trabajo y nada, me voy a entrenar.